Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Mi Rincón Aeronáutico. En esta ocasión vamos a ver el radiador. Voy a empezar a trabajar con el radiador y lo vemos en unos segundos. Vamos a hablar un poco del radiador. El radiador es este y las piezas que envían para su montaje son estos dos laterales. Están plegados y con unas orejetas con agujero para sujetarlo a la panza del avión. O sea que aquí estaría el avión, esto estaría por debajo colgando y el aire entraría por aquí. Y puesto que todo esto va cerrado contra la panza del avión, hay que poner sellante para que escape el mínimo flujo de aire posible. Pues todo el aire que entra por aquí va a bajar y pasar a través del radiador. Este montaje está pensado para un Zenit 750. Yo ya sé que esto no va a encajar bien en la panza del avión. Primero, como vemos aquí, hay dos ranuras que coinciden con los refuerzos de ese modelo de avión, el Zenit 750. En mi caso, esto va a estar más junto y además los refuerzos míos tienen forma de L. Así que esta pieza seguramente la tenga que diseñar yo de nuevo. Y luego, cuando esto se coloca con el soporte del motor para mi ICP, pues vamos a ver que hay algunas interferencias. Bien, pues esta es la posición en la que va el radiador. Por debajo de la panza, el primer problema que vemos es que este refuerzo intersecciona con este lateral. Habría que buscar aquí justo en el sitio donde hacer una ranura para que pudiera introducirse este perfil. Lo segundo es que la curvatura del morro del avión es más estrecho que para el modelo que está pensado este radiador. Entonces pilla aquí justo el soporte en la parte curva. Y además, si vemos, no sé si se observa muy bien, el perfil este de refuerzo que hay por aquí dentro no va completamente plano, sino que también hace una curva así. Luego son triple problemas. Y además, esta salida sí no había problema porque saldría por aquí, pero esta otra tiene una interferencia con el soporte. Así que lo que voy a hacer es buscar un radiador más estrecho. De hecho ya lo está buscando y el del Golf 3 encaja perfectamente entre los dos soportes estos. Estos laterales me siguen sirviendo y estas piezas que van de lado a lado pues tendría que hacerlas de nuevo. Este es el radiador que he comprado, es de un Volkswagen Golf 3 y en este caso tiene entrada-salida, creo, ahora lo vamos a comprobar. Y aquí hay otra toma que la tendremos que cerrar, porque seguramente la mitad de los conductos vaya hacia acá, aquí se comunican y vuelve el líquido por este lado y vuelve al motor. En este caso pues ya no vamos a tener las interferencias que teníamos antes y va a quedar colocado entre los dos largueros principales del fuselaje inferior. Para estar seguro que la toma izquierda no se comunica con la derecha directamente, vamos a poner aquí una luz por este agujero y por este pues no se observa nada de luz. Así que aquí en un punto intermedio tiene que haber un tabique. De todas formas lo vamos a comprobar con el boroscopio que me han traído los Reyes y vamos a verlo. Pues si metemos el boroscopio por uno de los agujeros, ahí vemos ya dos tubos de los metálicos y cuando giramos 90 grados vemos unos 5 más y al fondo un tabique. Los 5 más los 2 que hemos visto en la entrada, pues es justo la mitad del radiador. O sea que efectivamente por un tubo entra, avanza hacia el fondo del radiador y a la vuelta sale por el otro agujero. Lo mismo pasa si introducimos el boroscopio por el otro lado. También veremos aquí que está todo cerrado hasta más o menos la mitad.
Y ya aprovechamos y echamos un vistazo por el agujero donde habrá que colocar un tapón. Y ya hemos comprobado cómo por esta parte de aquí hay un tabique, de forma que efectivamente si el líquido entra por aquí, va hacia allá y vuelve por este lado y sale por este. Así que simplemente cerrando este tapón, tenemos el radiador listo para diseñarle el soporte. Ya me llegó el tapón, ya lo he puesto con sellante de juntas, hay que esperar 72 horas, lo dejamos aquí. Para el nuevo radiador hay que adaptar los soportes. Y lo primero que hay que hacer es realizar este corte aquí para salvar esta parte. Y lo mismo en el otro lado, salvo que este tapón de aquí pues hay que hacerle un agujero a la chapa para que sobresalga. Esto no se puede cortar porque esto me imagino que estará instalado derritiendo plástico y fundiéndolo, y a lo mejor corto esto y hay un agujero por ahí, así que esto hay que salvarlo y además nos servirá para soporte. Para calcular dónde hacer los agujeros para salvar estas protuberancias de plástico en la pieza de aluminio, me he hecho esta plantilla enrasada con el suelo y dejando una separación de 3 milímetros. Pues le he marcado por aquí una línea, he hecho el agujero del tamaño aproximadamente que hace falta y luego en la pieza correspondiente, que es esta, he colocado la plantilla, he hecho el agujero y análogamente vamos a hacerlo en el otro lado, donde ya he marcado el agujero, su posición. Y ahora le voy a hacer un taladro central de 4 milímetros para posteriormente usar una broca de pasos. Y así es como quedaría, con los agujeros hechos y dejando por esta parte de aquí un pequeño hueco para poner una espuma amortiguadora, para que no esté rozando metal con metal. Así es como quedan las almohadillas de plástico para que el radiador no toque chapa con chapa. La parte inferior, la parte lateral, el radiador iría puesto aquí y a su vez, para que no se mueva arriba y abajo, iría sujeto con estas escuadras con su almohadilla correspondiente en 4 puntos. Aquí, aquí, aquí y allí. Y usando esos puntos pues he instalado estos espaciadores a la distancia correspondiente para poder colocar esto bajo el avión sin que tenga que aguantar el peso inicialmente del radiador, para localizar los agujeros y ver qué trabajos hay que hacer. Así que voy a poner esto debajo del avión. Así es como quedaría el soporte, sujetado provisionalmente con cinta de carrocero. Y lo voy a cortar por aquí y por el otro lado para que no interfiera con el motor. Y así es como queda el soporte cortado para que no tenga interferencia con el motor. Lo he colocado con cinta de carrocero. Y la parte que va a estar pegada al fuselaje por debajo, la trasera, la voy a fijar inicialmente con los 2 tornillos posteriores. Y delante pues va a quedar separado, con lo que la sección de entrada de aire va a incrementarse un poquito, y allí lo voy a sujetar también con un agujerito de 3 milímetros. En el caso de que no sirva este radiador, habría que buscar uno más grande, y los 4 agujeros de 3 milímetros pues se cerrarían simplemente con un remache. Así que ese es el siguiente trabajo que hay que hacer. Ya he marcado dónde hacer los 4 agujeros.
pero eso lo veremos ya en otro episodio. Así que ponemos punto final a este. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.